La libertad de información constituye un elemento fundamental sobre el cual se debe estructurar una verdadera democracia. Por su importancia está consagrada de manera expresa en el artículo 20 del texto constitucional de 1991. En él se garantiza a todas las personas la libertad de información, a informar y a ser informada, además de informar en forma veraz e imparcial. Igualmente se establece la garantía de fundar libremente medios masivos de comunicación, con una correlativa responsabilidad social. Además, se prohíbe la censura. Conviene aclarar que en términos generales la mencionada disposición a esta normativa se presenta en el derecho a la libertad de expresión en sentido genérico, el cual se manifiesta en dos formas específicas: libertad de opinión y libertad de información. Con el fin de abordar este tema tan importante como es la libertad de prensa y la libertad de expresión, vamos a presentar a continuación una serie de entrevistas que dan testimonio sobre la realidad que se vive dentro de la comunicación, entrevistando a un comunicador social y a un líder social quien nos cuentan sus experiencias. Nos encontramos con Whitmar Guevara, quien es comunicador social y atiende esta entrevista. Whitmar, queremos preguntarte lo siguiente: ¿qué concepto tienes tú sobre la libertad de prensa? Bueno, la libertad de prensa es necesaria para garantizar el acceso universal a la información, a la comunicación, para garantizar pues que todos conozcamos cuáles son las realidades del país, y son el principio para generar igualdad y equidad en una sociedad que sea sana, una sociedad democrática, una sociedad justa. Defender la libertad de prensa es defender la verdad, defender la justicia. ¿Tú consideras que la libertad de prensa, aunque suene redundante, es el comienzo de la libertad del ser humano? Claro, porque es que, digamos, cuando se sesgan, comunicaciones, o cuando se obedece, unos intereses, de alguna manera estás coartando el desarrollo de las personas, el desarrollo social, económico, político, que tiene un manejo cuando no es posible ejercer estos procesos de manera transparente. ¿Usted cree que aquí en Colombia el Estado garantiza la libertad de prensa? Bueno, en teoría sí, pero nosotros sabemos que hay unos intereses, sobre todo de orden económico y político, a los cuales obedecen pues la mayoría de procesos comunicacionales, que son los que definen pues la orientación del país. ¿De qué manera? A través de los grandes medios, que hay una manipulación de información, y a pesar de que se supone que la información, la comunicación que se maneja desde estos espacios es libre, sí sabemos que no informar o dejar la información a medias o solo comunicar lo que interesa, pues es una forma también de manipular y de sesgar la libertad de información. ¿Las diferentes expresiones y formas de comunicar deben ser reguladas, o por el contrario, deberían, valga la redundancia, estar a libre albedrío? Bueno, lo que pasa es que es diferente, la regulación no tiene que ver tanto con la libertad, la regulación también tiene que ver con la responsabilidad. Y es que el hecho de que la información sea libre y que tengamos, la posibilidad de hablar de diferentes temas, no indica que también las cosas, que podamos hablar de lo que sea, ¿sí? O que no tengamos que responder por los actos. Es decir, si damos una información cualquiera que pueda atentar contra la dignidad de una persona o generar calumnias, no nos podemos defender o excusar en el derecho a la libertad para generar pues cosas que no son. En ese sentido sí deben haber unas responsabilidades, y que no todas las personas pues están capacitadas para ejercer estos procesos de una manera espontánea, porque sí hay que tener unos cuidados. El manejo de la información es muy importante, ¿sí? Define el rumbo de una sociedad, permite posicionar poderes políticos, sociales, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado pues con lo que se dice y tener un manejo responsable. Correcto. Cuéntanos una cosa: ¿alguna vez has visto vulnerados tus derechos como comunicador social? Mire, desafortunadamente, cuando uno ya se enfrenta a los escenarios profesionales, uno sabe que debe atender unos intereses diferentes desde donde se ubique.
Si entras a un medio de comunicación, los medios tienen una orientación dependiendo de cuáles son los intereses que hay detrás. En mi caso, que he tenido la posibilidad de trabajar desde diferentes administraciones del sector público, uno se da cuenta que el interés es respaldar unas posiciones específicas y unos intereses particulares. De esta manera, digamos que el ejercicio no tiene una autonomía y una libertad, sino que se utiliza el poder de la información y la comunicación para posicionar unos temas que son los de interés. Entonces, de esta manera, ese ejercicio realmente no tiene una libertad. Correcto. ¿Cómo tú ves el grado de educación de la comunidad en general y del ciudadano del común para poder recibir y para poder informar dentro del medio de la comunicación? Bueno, es que ese es el punto más importante, realmente ese es el problema de raíz. Y es que las personas desde los diferentes escenarios de formación, desde la familia, desde la escuela, no están recibiendo procesos educativos que les permitan ver contenidos, digamos, con una manera crítica. Entonces, finalmente, todo lo que entra, pues les entra sin digerir, no generan posiciones con respecto a la información que les llega. Están acostumbrados, digamos, a buscar unas fuentes únicas de información, entonces lo que les llega a través de los grandes medios finalmente se termina posicionando en las agendas públicas como los únicos temas y como las únicas formas de ver el mundo. Si estamos creando sujetos que tienen una misma visión y que son educados básicamente, digamos acá para el caso particular, pues a través de Caracol y RCN. Entonces, digamos, otras fuentes, otras posiciones desde lo comunitario, desde los enfoques alternativos o desde otras formas simplemente de analizar esta información a través de una construcción propia, personal, a través de unos procesos que les permitan generar posiciones frente a esto, pues no se dan. Perfecto. Si el derecho a informar y a ser informado es universal, ¿cómo se puede defender ese derecho desde la parte local? Pues yo creo que precisamente desde la educación y también fortaleciendo otros procesos que de pronto no son muy vistos, pero pues que están empezando a tomar un papel protagónico. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el papel que tienen los medios alternativos, los medios comunitarios de comunicación, el papel que tienen las organizaciones sociales, las organizaciones de base, que están generando procesos que son mucho más cercanos, que permiten otras formas de entender las realidades y que finalmente también tienen un papel muy importante en los procesos educativos. Y es empezar a mirar la información de otras maneras, digamos los temas de producción propia. ¿Sí? Ahorita, afortunadamente, con el boom de las redes sociales, con las posibilidades de acceso a tecnologías, pues ha permitido que también la información cobre otras características de importancia. Y es que pues personas del común también ya tienen la posibilidad de acceder y de generar contenidos y de generar procesos informativos. Pero sobre esto, como se mencionaba anteriormente, es necesario generar responsabilidad, generar sentido crítico y generar procesos educativos que permitan hacer esto como se debe hacer y que finalmente esto conduzca a que en general la sociedad se desarrolle y evolucione y que no termine generando procesos contrarios y contraproducentes. Cuando usted nos habla sobre los medios alternativos, ¿usted cree que estos se vuelven en reguladores de los grandes medios o al menos pueden, digamos, incidir un poquito en las decisiones públicas que se toman a nivel distrital o a nivel local? Claro, digamos que desafortunadamente pues todavía no han tenido como el reconocimiento que deben tener y nosotros no estamos acostumbrados digamos a acceder a estas fuentes de información, pero ellos sí han logrado posicionarse digamos en los diferentes escenarios locales y hay unos medios que tienen un trabajo que ha perdurado en los años, que se ha vuelto consolidado, estable y de alguna manera son otras fuentes de información, otras formas de información que resaltan otra clase de procesos que no resaltan, digamos, los medios masivos y es lo que se hace finalmente en el territorio, que permiten otra forma de pensamiento y aunque, digamos, en una manera territorial, pues son opciones de resistencia que generan procesos de cambio social finalmente. Sobre las fuentes de información, se habla que estas deben ser develadas o por el contrario deben ser anónimas. ¿Qué conceptos tienes sobre ese tipo de fuentes? Bueno, es que cada caso es diferente. Yo creo que, digamos, sobre eso pues no habría como un único punto de vista. Lo que, digamos, dependería más es finalmente de la ética de la persona que produce la información. Porque obviamente para algunos casos pues no va a ser prudente revelar las fuentes, pero para otros casos sí, y de igual manera, digamos, en el caso que no, digamos, que no se publica o que no se reconoce la fuente, de todos modos es necesario tener el cuidado pertinente con la información, contrastar fuentes, verificar que la información sea de un origen confiable,
que no desacredite a otra persona, que no genere, digamos, más problemas que soluciones de alguna manera. Finalmente, pues a qué me refiero, a que esto depende mucho de la responsabilidad de las personas finalmente que están a cargo de los medios. Sí, en revisar y en analizar lo que se va a decir, porque finalmente pues el problema no es de la fuente, el problema es de la persona que está encargada de realizar el ejercicio comunicativo, que desde su responsabilidad pues debe mirar cuáles son las implicaciones que debe tener por revelar una información o hacerlo de un manejo de una manera inadecuada. Estábamos hablando acerca de la comunicación para los medios, y uno de los booms que tenemos ahorita en la actualidad es todo el tema de redes sociales, que tú ya lo habías tocado, pero entonces pues vamos a llegar a un punto donde las redes sociales también se convierten en fenómenos de desinformación, pues ya que lo que se emite prácticamente es subjetivo y es a criterio de quien lo emite. Entonces, ¿qué podemos hacer eso? ¿Cómo se podría regular ese tipo de información en las redes sociales? Bueno, digamos que no pueden tener una regulación, y sí tienen un poder importante y además son un escenario importante. Como les comentaba anteriormente, digamos, con las posibilidades que tiene la web en este momento, sobre todo a nivel de producción, de generar comentarios, de interactuar, ¿sí? La web 4.0 que permite esa interacción, esa producción de contenidos, pues tenemos la ventaja de que ya ahora somos partícipes reales del proceso comunicacional. Entonces ya no es solamente la información que emite el medio, sino también la posibilidad de interacción, de opinar, de generar procesos comunicacionales alrededor, digamos, de una información determinada. Pero obviamente estos procesos no pueden estar sueltos, tienen que estar acompañados de escenarios educativos de comunicación, escenarios donde la gente, digamos, no digiera todo, no pase entero, sino que tenga la capacidad de revisar esos contenidos, mirar, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, qué pienso al respecto de esto. Hay escenarios que son de entretenimiento, entonces a estos les debo prestar esta atención, escenarios informativos sobre los cuales debo generar estas posiciones. Digamos que yo creo que el asunto de fondo realmente es el asunto educativo, de que estemos preparados como sociedad, como conjunto, para manejar todos estos procesos, para que no nos pasen enteros y para revisar, producir, entender con responsabilidad. Weimar, una cosita. En un país de leyes como es el nuestro, ya existe una legislación sobre la comunicación. ¿Tú crees que es suficiente o le falta, o hay que estudiarla más y aplicarla, sobre todo, que creo que le falta esa aplicación? ¿Tú qué opinas sobre esa legislación en Colombia? Bueno, es que realmente yo no creo que el tema sea legal, ¿sí? Porque sí sabemos que pues que hay una normatividad que realmente pues de alguna forma cumple su función. Digamos, en el escenario de los medios comunicativos y de los profesionales de la comunicación o de las personas que manejan la comunicación de manera empírica, digamos que lo que uno tiene que ver es el tema de la ética profesional. Finalmente, ¿cómo actúo yo? ¿Cuál es mi papel frente a la comunicación? Si con lo que yo estoy haciendo con mi labor, pues qué estoy generando en la sociedad. Porque finalmente depende es de eso, digamos, bajo la normatividad y bajo la legislación a veces se ocultan pues muchas otras cosas, pero depende más de posiciones personales el poder generar procesos que realmente ayuden a la sociedad. Muchísimas gracias, hasta otra nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. De nuevo, pues para mí, para cerrar y concluir, creo que debemos fortalecer todos los procesos educativos para poder generar una información, una comunicación que le permita a la comunidad salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Nos encontramos con el señor Arquímedes Cetina, quien es un líder social de la localidad 18 de Rafael Uribe, y nos va a contestar una serie de preguntas acerca de la libertad de prensa. ¿Qué conceptos tienes tú sobre la libertad de prensa? Bueno, la libertad de prensa es una forma, digamos, de que la gente se exprese, la forma, y digamos a nivel social es muy bueno y todo el mundo puede hacerlo. A nivel nacional o gubernamental ya es un poco más prohibida. En este país de leyes, en este país en que todo se legisla, en que todo se regula, ¿usted cree que la libertad de prensa tiene que estar regulada o debería dejarse a la libertad del ser humano como tal? En cierta forma debe estar regulada, pero en cierta forma también debe ser libertad. ¿Regulada en qué sentido? En que entonces, si no está regulada,
yo puedo hablar lo que quiera de otra persona o puedo transmitir la información que yo quiera como yo la quiera ver y dañar la imagen de alguien. Perfecto. ¿Tú crees que en Colombia se garantiza la libertad de prensa? No a nivel gubernamental, sí a nivel popular, digamos, en los pueblos, por ejemplo, uno dice, habla, pero a nivel gubernamental no. Usted no puede expresar lo que no le convenga al sistema. O sea, ¿tú consideras es que de todas formas la expresión de prensa siempre tiene que estar regulada? Sí. Sí. No se puede dejar, digamos, y si son medios alternativos no pueden ellos hacer control social o no podrían ellos estar al tanto de comunicar lo que ellos quieran. Sí, si son medios alternativos, sí, vuelvo y digo, a nivel social, a nivel popular, sí, pero a nivel gubernamental sí está muy regulada, Digamos, con respecto a la información, digamos, el ciudadano del común o el periodista o el comunicador social debe tener presente que tiene unos derechos y unos deberes frente a la información. Sí, claro, debe tener unos derechos a ser informado, pero también tiene que tener unos deberes a esa misma información que va a transmitir. ¿Alguna vez tú has sentido vulnerados tus derechos dentro de la información? Sí, claro, yo en alguna ocasión fui objeto de una calumnia en un periódico y como no tiene uno el derecho a la réplica, pues eso se queda en el periódico. Se acude a la justicia ordinaria, en el caso a la fiscalía, pero la fiscalía archivó el proceso, entonces me vulneraron los derechos y quedó ahí. O sea, lo que quiere decir quiere decir que, digamos, a nivel penal, a nivel judicial, sus derechos se vulneran por esa libertad de prensa y entonces usted se siente vulnerado nuevamente. Sí, claro, yo me siento vulnerado. Digamos, hay un tema que se llama la educación para los medios, y la educación para los medios se refiere a la forma como el ciudadano del común o las personas se educan para poder escuchar los medios. ¿Cómo ves ese grado de educación que tiene la comunidad frente a la información? No tenemos ningún grado de información, nosotros comemos lo que nos digan, precisamente ahí sale la vulnerabilidad, lo que escriban y todo el mundo lo asume y lo transmite y lo sigue transmitiendo y lo va agrandando, entonces no. Entonces, frente a esa falta de educación, ¿qué tipo de políticas debían asumirse? No, un tipo de política en ese mismo sentido de enseñarle a la gente a verificar los datos de la información. Con respecto, digamos, a la verificación de las fuentes, ¿tú crees que los periódicos, por el derecho propio que lo da la legislación, las fuentes deberían develarse o no deberían develarse las fuentes de información? Deberían develarse. ¿Las fuentes? Las fuentes de información. Bueno, pero es que lo que pasa es que también habría un sesgo porque nadie le daría información a uno, digamos, conscientes de que uno debe develar quién le contó la información. Y es un derecho que tiene el periodista a ocultar esas fuentes. ¿Qué opinas de eso? Sí, pero es que precisamente pues también ahí depende de la ética del periodista, porque igual él puede cambiar la información, dado que no puede velar la información, él la puede cambiar. Perfecto. ¿Qué papel crees que juegan los grandes medios de comunicación? ¿Cómo transmiten la información con respecto a lo que ellos quieren o desean decir o a los grupos económicos? ¿Qué piensas de esos medios de comunicación? No, son medios de comunicación de los grupos económicos y es lógico que van a transmitir lo que a los grupos económicos les conviene. Y ellos son de los medios económicos, nadie habla mal de la casa de uno. Por eso, pero entonces volvemos otra vez a contrarrestar. ¿Y entonces los medios alternativos sí pueden, digamos, decir la verdad o también se presentan para la manipulación? No, pueden decir la verdad, lo que pasa es que lo que yo les decía, ahí falta un poquito de educación en ese sentido para tener como las bases de hacer esa información. ¿La libertad de información y la libertad de expresión debe ser censurada o qué puede pasar con esto? Yo creo que debe ser censurada. ¿La libertad de prensa? Pero si tú hablas de censura, digamos, lo que podemos decir que democráticamente estamos en un país democrático donde aquí hay libertad de prensa, entonces ¿cómo podemos censurarla? No, aquí no es que haya libertad de prensa, aquí lo que hay es una prensa, digamos, que aparentemente es libertad, pero que vuelvo y digo, está manipulada por unos ciertos económicos. Entonces, digamos, cuando hablamos de violar el derecho a la intimidad, al buen nombre y a la honra, ¿cómo debería legislarse eso? Porque sigo entendiendo en esa entrevista de que si hay una libertad de prensa, de que es legislada, entonces ¿por qué se sigue hablando de violación a los derechos y al buen nombre y a la honra de las personas? Porque de pronto, bueno, ahí en ese sentido, de pronto los periodistas o los informativos no están capacitados o no tienen la suficiente capacitación para hacer eso. No todos los que son periodistas tienen una educación, en el caso como la suya.
O sea, a todos se les da por escribir algo sin conocer nada de periodismo, sin conocer nada de información y se ponen a escribir y entonces ahí es donde de pronto violan los derechos de las personas. Digamos, estamos en un boom tecnológico y el boom tecnológico nos presenta todo lo que tiene que ver con las redes sociales y las redes sociales se han vuelto también en fuentes de información, pero estas fuentes de información también sesgan mucho y se convierten en una parte subjetiva, no son objetivas, y esto ha hecho que las redes sociales también, digamos, informen o desinformen. ¿Qué opinas sobre las redes sociales? No, las redes sociales es un medio de escribir y transmitir lo que yo quiero decir. Pero a veces se dicen, y precisamente en estos días salía un proceso de eso, alguien escribió una nota y la transmitieron tan grande que le tocó salir una empresa a decir, oiga, son mentiras todo lo que han dicho de mí, y demostrar que eran mentiras. Y cuando se fue a verificar de dónde habían sacado esa información en las redes sociales, nadie supo de dónde la habían sacado. Apareció de un momento a otro y él empezó a transmitir, y le empezó a transmitir. Es el caso concreto, no sé si aquí valga decirlo, el caso concreto de Ponimalta. ¿Qué pasó con Ponimalta? Con Ponimalta aparece un señor diciendo, oiga, no van a tomar Ponimalta porque es que un señor se cayó en el tanque que hacían la Ponimalta y se murió y se taponó y eso está contaminado. Y le tocó salir el dueño de Bavaria a decir, oiga, son mentiras, y mostrar todo el proceso cómo se hace para desmentir lo que el señor había dicho, porque subjetivamente yo dije, sí, los tanques deben de ser así, y el señor es cierto porque el tanque se debió de haber tapado. Pero cuando nos muestran la realidad de cómo se fabrica la Ponimalta, no tiene ninguna veracidad de lo que el señor dijo, porque no hay el tanque que dice como el señor se iba a meter. Eso no existe. Digamos, con respecto al papel de los líderes comunitarios, como es el caso del suyo, ¿ustedes cómo pueden incidir en la parte local, en la información que se le presenta a la comunidad? Verificando la comunidad y ayudando a transmitir lo que tenga base, lo que tenga, digamos, veracidad. Perfecto. Una de las cosas que tenemos nosotros en todas las entidades públicas se crean las oficinas de prensa. ¿No cree que estas oficinas de prensa también están sesgadas y informan lo que quiere que el mandatario de turno informe? Sí, claro, eso sucede aquí donde sea. Claro, nadie vuelve, lo dije hace un rato, nadie habla mal de la casa donde vive. Eso es lógico, eso transmite de acuerdo a lo que le conviene a la administración y lo que están haciendo. Tú nos hablabas algo sobre la ética. La ética es tan importante dentro del comunicador social que todo lo que él comunica debería estar, digamos, direccionado sobre la ética del periodista, ¿o qué piensas sobre eso? Sí, claro, la ética profesional. Por eso es que digo que deben de ser formados como periodistas, como comunicadores sociales o comunicadores, pero deben de ser formados. Ok, muchísimas gracias, don Arquímedes. Hasta pronto. Muchas gracias.